Muy buenas. Hace poco me he encontrado con un alimentador de Bonita en una pluma que la verdad que no me lo esperaba que lo tuviera. Es una Washi 90 china. Está fabricada, pues eso, en la década de los 90 y tiene un alimentador de Bonita, la verdad que muy grande, es del número 8,5, que la verdad que es una rareza, no hay alimentadores tan grandes. Y lo quería comprar con un alimentador de plástico del número 8 también, aunque en este caso es un poquito más pequeño, es un 7,5, que sería el de la Jinhao Dadao 9019. Mirad, la ebonita es un polímero que se obtiene al vulcanizar caucho con alguna parte de azufre, entre un 25 y un 50% de azufre. Esta ebonita, este material, proviene del ébano porque es un material que se pretendía sustituir con este polímero. Este polímero es muy duro y se puede mecanizar, sin embargo no se puede inyectar. Y es aislante, se puede pulir también y como inconveniente, bueno, pues parece ser que se oxida cuando le da la luz de una manera prolongada. Los primeros alimentadores estaban fabricados de este material, de bonita, sobre 1880, 1884 están las primeras patentes de este material y estuvieron en uso hasta los años 40 del pasado siglo, en los cuales ya se sustituyeron por este otro tipo, que son los alimentadores de plástico, que bueno, pues como os imagináis ya se pueden inyectar y se le puede dar la forma que se quiera. Estos otros, pues básicamente lo que se podían hacer era tornear y cortar con discos. Entonces, si os parece, nos vamos a acercar un poco. Voy a parar la grabación y voy a acercar un poco lo que es el zoom para que podamos ver los detalles y seamos capaces a simple vista, recordar que los alimentadores están metidos en la boquilla como hasta la mitad, para que simplemente viéndolos por fuera sepamos si un alimentador es de bonita o es de plástico inyectado. Bueno, mirad, el alimentador de la 9019 es un alimentador, bueno, está claro que está inyectado porque incluso tiene aquí delante una marca de inyección, pero tiene una forma más o menos compleja. Tiene, si lo veis, tiene una especie de espina interior, tiene rebajes, orificios. Esto sería muy difícil hacerlo simplemente tallando o cortando. Sería muy complicado, habría formas que no se podrían conseguir. Además, es mucho más brillante que el otro, aunque ahora mismo en el vídeo no lo parezca, pero es mucho más brillante. Si os fijáis, tiene formas complejísimas, tiene formas que son muy difíciles de hacer si no es en una inyección. Esto de una barra maciza, de una barra cilíndrica de bonita, pues no se podría sacar. Veis, aquí tiene incluso marcas de inyección secundarias, tiene algún orificio que si no recuerdo mal traspasa, aquí se puede ver al trasluz. O sea, está claro que este alimentador está inyectado en plástico. Y vamos a compararlo con uno de Bonita, el de la 90, el de la Huashi 90. Fijaros, esto es una barra y a esta barra es verdad que se le han practicado muchos cortes, pero se ve claramente que está fabricado de un cilindro. ¿Veis? Tiene su forma cilíndrica. Los canales que tiene, aunque tiene aquí doble canal, estos canales están hechos pues, con un disco de corte, entiendo. Luego además se ve que son irregulares, no hay la misma distancia entre lo que son los cortes. No son aletas propiamente dichas, sino cortes. Y aquí delante pues tiene también unos cortes suplementarios para que aporte un poco más de tinta a lo que sería el plumín. En la parte de atrás, bueno, pues se ve también claramente que está cortado. Aquí luego se le ha practicado un orificio porque tiene un tubo de respiración. Esta pluma, la Washi 90, tiene un saguaro métrico y bueno, para poderlo llenar pues necesita este tubo. Pero por supuesto el alimentador acabaría aquí. ¿Veis? Lo vamos a ver un poco más. Es un corte que se han ido haciendo cortes, pero lo que es la barra interior sigue estando prácticamente intacta. O sea, se han hecho cortes superficiales y poco más. Luego también está este aspecto mate o rugoso, como si fuera, bueno, diría yo como si fuera un neumático, ¿no? Si os fijáis en un neumático, pues tiene este mismo aspecto rugoso. O sea, se podría distinguir por el aspecto rugoso y luego porque todo lo que son las aletas están practicadas como cortes. Aquí se le ha metido también un primer corte con una rueda y aquí un segundo corte, pero veis, son dos ruedas distintas que han hecho dos cortes, pero en esto no está inyectado. Y la diferencia con este lo ponemos al lado.
Aquí se podría ver claramente. Luego es un proceso de inyección de formas complejas. Bueno, pues esta primera parte del vídeo acaba aquí, pero ahora vamos a ver una segunda curiosidad, que es que hay un fabricante que simultanea en sus plumas el alimentador de bonita y el de plástico, con lo cual os podéis encontrar uno u otro, y eso lo vamos a ver ahora. Mirad, aquí tenemos una Hondian N7 con alimentador de plástico, y aquí tenemos una Hondian N8 con alimentador de bonita. Fijaros que las ruquillas son, bueno, son prácticamente iguales, no es que sean las mismas, pero son prácticamente iguales. Es el mismo diámetro, en ambos casos tendríamos un número 6, pero fijaros como a simple vista, bueno, claro, este lo delata un montón ese número 5, que es la marca de la máquina inyectora que lo ha fabricado, ¿no? Esto no es bonita, no se puede hacer con cortes, no se puede hacer ese 5. Y fijaros al lado, el de bonita, que es como el otro que os hemos enseñado antes de la Washi 90. Es un cilindro, es una barra, que lo que tiene son pues una especie de aplanado por aquí y luego tiene cortes, sin más. Vamos a girarlos un poco. Mirad, el plumín de la de arriba, de la de bonita, fijaros que seguimos viendo el cilindro, es una barra perfecta, donde se han ido haciendo los cortes, que por otra parte pues resultan, como veis, irregulares. Y la de abajo, ¿veis? Aquí es un cilindro donde se le ha hecho un corte oblicuo, aquí dos cortes triangulares y lo demás son cortes para hacer las aletas. Y la de abajo pues va inyectada. Tiene formas más o menos complejas, tiene ese brillo, como veis, es más brillante que la de arriba. Y luego, pues claro, pues canta muchísimo. A ver, esta, por ejemplo, estas formas de curvas de aquí, esta forma curva del interior no se puede hacer con un disco, ¿veis? Que estos cortes aquí ya son oblicuos, en vez de ser rectos como en la pluma de arriba. Y luego, claro, la marca del inyector, y junto con lo que es el brillo del plumín, pues permite una identificación inmediata. Me preguntaréis, bueno, pero ¿merece la pena conseguir un alimentador de bonita respecto a uno de plástico? Sí, claro, la respuesta es sí. ¿Por qué? Bueno, hay dos motivos. El primero, que la de bonita hoy en día ya es muy escasa y si queréis tener plumas con alimentador de bonita en vuestra colección, pues ya no hay muchos, en nuevo no hay mucho donde elegir. Habría que irse a por una de estas, como digo yo, antes de que se agoten, antes de que las cambien por el otro. Y lo segundo es el mejor rendimiento de la mayoría de los alimentadores de bonita. ¿Por qué? Porque la bonita es algo porosa, no mucho, pero es un poquito porosa. Entonces, puede almacenar algo más de tinta, este alimentador de aquí, no solamente en las aletas que tiene, sino también en lo que es su estructura, cosa que el plástico es absolutamente impermeable y nunca lo va a almacenar. Así que, bueno, aunque solo sea por probarlo, yo os recomiendo que os hagáis con una pluma de estas, cualquiera que veáis, con alimentador de bonita. Pues nada más, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, dar las gracias como siempre a los amigos de la guarida. Y bueno, por los demás os animo a que os suscribáis, a que os hagáis miembros también y por supuesto que dejéis vuestro like y vuestro comentario. Un saludo.